Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con esta segunda sesión que me parece que es muy interesante, donde he propuesto que platiquemos un poco acerca justo del paradigma de derechos culturales. Por ahí vi que algunos de ustedes revisaron ahí la recomendación de algunas lecturas que les hice. Seguramente que muchos de ustedes pues también habrán buscado o se han allegado de información también, ¿no? Acerca de este tema que es en realidad pues un ámbito muy reciente y digamos que menos discutido, ¿no? Desde los derechos humanos es un ámbito que todavía no está tan discutido como otros. Y en ese sentido me parecía interesante ligarlo pues justamente hablando de cómo gestionamos nuestros proyectos, cómo concebimos las organizaciones, los colectivos, las instituciones en las que trabajamos y sobre todo cómo concebimos a aquellas personas que participan, que asisten, que les llamamos públicos, audiencias, es decir, hay muchas maneras en las que concebimos tanto nuestros proyectos como aquellos que se acercan a ellos, ¿no? O forman parte de ellos. Es interesante que el día de hoy, pues sí me gustaría puntualizar y hacer, digamos, que esta liga con el ámbito de derechos culturales y de derechos humanos, ¿no? O sea, hay muchas aproximaciones, especialmente desde los museos, por ejemplo, hay muchas maneras, ¿no? De concebir lo que se realiza, para quién lo realizamos en el museo, pero desde el enfoque de derechos culturales vamos a tener elementos interesantes. La sesión pasada hablamos pues de diferentes, digamos, posturas desde las cuales podemos partir para concebir qué es la política cultural, no restringirla al ámbito de las secretarías de cultura o los ministerios de cultura, sino como procesos, intervenciones, decisiones o programas que son mucho más complejos y que en ocasiones son transversales o que debieran ser transversales a muchas otras áreas de gobierno, porque problematizar lo cultural a través de los diferentes problemas públicos que vivimos, pues tiene que ver con una gran rama de posibilidades, ¿no? Y al final estamos hablando justo de, como lo menciona Canclini, del desarrollo simbólico, de necesidades culturales, de procesos muy complejos. Y el día de hoy vamos a dar este salto, ¿no? En la sesión pasada platicábamos que muchas veces escuchamos en los propios discursos o en los propios programas que revisamos acerca o sobre política cultural, a veces son decisiones específicas para las artes, a veces sí se entiende la cultura como un modo de vida, como algo que todos vivimos de manera inherente en nuestra vida cotidiana. Muchas veces este sinónimo o esta problematización con procesos civilizatorios, ¿no? Todo lo complejo que tiene que ver con lo que concebimos como una mejora intelectual. Y resulta que, bueno, ya de manera muy reciente, pues tenemos, o bueno, al menos en México es muy reciente esta llegada o esta gran reforma que, digamos, nos golpea como una oleada, ¿no? O sea, si bien como política cultural podíamos concebirla de distintas maneras, desde los diferentes estados se concibe distinto el área o las secretarías de cultura, tienen programas distintos o maneras distintas de aproximarlas, otros tienen similitudes, pero en un sentido actual, es decir, de lo que estamos viviendo al día de hoy, tenemos un paradigma de derechos humanos. Brevemente, solo para recordar también desde dónde venimos o un poco retomando este antecedente, hay muchos otros capítulos de la historia a lo largo ya de muchas, no décadas, sino incluso ya varios cientos de años, que bueno, se ha venido discutiendo justo la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana, qué es la justicia, qué es la dignidad. Tenemos movimientos como la Revolución Francesa, la Carta de Derechos inglesa, que buscaba restringir el poder de la monarquía. Tenemos la Constitución de los Estados Unidos, de Norteamérica, donde también hubo todo un proceso pues de reflexión muy importante en términos pues de lo humano, ¿no? De lo que merecíamos por el simple hecho de ser humanos.
Y todo esto, digamos que también son preámbulos o son documentos y movimientos que sirvieron para abrevarnos o para abrevar a todo este grupo que después pues de la atrocidad o las atrocidades de la Primera y Segunda Guerra Mundial decidieron que era necesario redactar una carta mínima de derechos humanos, entendiendo lo humano, ¿no? O sea, como todas las personas sin ninguna distinción, eh, y tratando de abolir pues esta idea que había o que persiste en muchas ocasiones de esclavitud, de diferentes diferencias entre las personas y los seres humanos. Es decir, ante todo esto que ya veníamos pues nosotros mismos como sociedades, como países, ya se venía pues diferentes catástrofes y diferentes problemas violentos. Es interesante que también, pues justo fue una mujer, fue la esposa del entonces presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, quien coordina los trabajos y se organizan para justo discutir esto, ¿no? Por supuesto que no fue nada sencillo, o sea, ustedes imagínense también las posturas y las críticas que hay a la visión de la Declaración Universal, de quienes la conformaban, ¿no? Por supuesto que hay una visión crítica de los derechos humanos acerca de que eran más hombres quienes la redactaron, eran más hombres de Occidente, eran más hombres blancos, privilegiados, es decir, por supuesto que hay muchas visiones críticas respecto a la europeización de esta mirada o la occidentalización, pero al día de hoy, si bien es cierto, esta declaración o este paradigma o este entendimiento de que todas y todos tenemos derechos por el simple hecho de ser personas, pues nos ha dado una serie de movimientos que han aterrizado en documentos específicos, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Este es lo que yo llamo, ¿no? O sea, es como una caja de herramientas, los documentos básicos que debiéramos conocer, aplicar o cuáles deberían ser incluso los fundamentos para guiar la actuación también en el sector cultural, pues es la Carta Internacional de Derechos, compuesta por 3 documentos, la Declaración Universal y los 2 pactos, y diferentes convenciones y pactos que se dieron también a raíz de discusiones específicas, ¿no? Y es aquí donde, o bueno, más bien ya desde la Declaración Universal del 48, se discute o llega a la discusión la necesidad de establecer los derechos culturales, ¿no? O sea, como derechos humanos. Es pues interesante revisar también cómo estos derechos culturales pues no solo están contenidos o están, digamos que establecidos de manera específica en este documento que puede ser la Declaración o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que también están presentes de manera transversal en otros documentos, ¿no? O sea, en los derechos de las niños, en también la Convención contra las formas de eliminación contra la mujer. Es decir, hay una serie de elementos también transversales, de derechos culturales que son inherentes o interdependientes a otros. En este sentido es interesante, a veces es complicado eh, encontrar definiciones de los derechos humanos. Yo traté de retomar algunas que son muy interesantes. Algo muy importante y tal vez que, bueno, para algunos abogados sea pues siempre mucho más sencillo acercarse a la norma, pero va a ser importante también, ¿no? Que desde el sector cultural, al hablar de derechos humanos, estamos hablando de garantías jurídicas, es decir, tenemos que entrarle al tema de revisar los marcos normativos, lo que se discute en los congresos, lo que se está legislando, porque esta normativa lo que busca es proteger a los individuos y a los grupos, o sea, también nos protege en colectividad contra acciones y omisiones que interfieran con la libertad y derechos fundamentales. Y siempre al centro va a estar la dignidad humana, ¿no? Que también es un tema muy complejo, hay diferentes textos filosóficos que nos ayudan también
pues un poco a ir dilucidando desde dónde se han dado estas discusiones, ¿no? Porque por supuesto que a lo mejor si yo ahorita les preguntara, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por condiciones de vida digna? Pues posiblemente habrá elementos que muchos compartamos, pero habrá otros en los que podamos discutir, ¿no? Que a muchos diremos, bueno, pues agua, alimentos, si me enfermo, pues necesito medicamentos, hay cosas mínimas que tal vez sí compartimos, pero hay otros elementos que posiblemente estén a la discusión. Y algo también muy importante y uno de los retos que vamos a tener desde los derechos culturales, desde la defensa justo de este ámbito que a veces es difuso y subjetivo, ¿no? Como por ahí menciona una de las lecturas, es que es muy importante que tomemos en cuenta que el grado de disfrute o realización de un derecho a su vez permite el grado de realización de otros derechos, ¿no? Y eso no siempre es así. ¿Cuántas veces escuchamos decir, no, la cultura no es importante ahorita, no es relevante, hay otras necesidades, hay otras prioridades, pero resulta que justo desde esta concepción de vida digna, todos los derechos, digamos, de manera integral, pues permiten una plena realización. Y así a su vez, ¿no? También el menoscabo de un derecho también... Ahora he visto, por ejemplo, muchos colectivos de mujeres, redes de mujeres que están hablando justo de esta vinculación entre derecho a una vida libre de violencia y derechos culturales, ¿no? O sea, por ahí hay un grupo de cineastas unidas, de red lúcidas, ¿no? Que dicen es que si tú violentas o me violentas en la vida del sector cinematográfico, pues me estás impidiendo así a su vez trabajar y desarrollarme como directora, como filmadora, como profesionalmente dentro de un ámbito artístico, ¿no? O sea, después vamos a tener que estos derechos, tenemos casos pues muy específicos que nos dan o que ejemplifican esta vinculación, aunque no muchas veces va a ser fácil ligar que los derechos culturales son igual de relevantes que otro tipo de derechos. En este sentido, los derechos humanos y los derechos culturales tenemos que tener o poner sobre la mesa y partir justo de esto que les comentaba, ¿no? De que son garantías jurídicas que imponen obligaciones, particularmente a las autoridades y a los diferentes órganos e instituciones del Estado y que protegen a las personas y los grupos, ¿no? Ahorita vamos a ver si podemos hablar un poco de qué significa esto de la acción, pero también si el Estado omite o si el Estado es omiso, también puede caer o cae en violaciones a estos derechos fundamentales. Algunos de los principios generales que tenemos es que son universales, ¿no? O sea, esta idea de universalidad en la que todas y todos tenemos derechos por el simple hecho de ser personas que son inherentes a todos y que bueno, solamente en situaciones particulares, ¿no? Por ahí alguien preguntará, bueno, pero sí pueden quitarme la libertad, ¿no? Si cometo un delito solamente en situaciones y salvo ocasiones particulares y con debidos procesos también en derechos humanos se pueden suspender estos derechos. Cosa que ha sido, de hecho, ahorita un debate muy interesante a nivel internacional, en donde yo he visto varias discusiones en varios países, justo hablando del tema, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? O cómo el derecho a la salud está sobre el derecho a la libertad, incluso de tránsito, ¿no? Y cómo este choque de derechos, pues no lo habíamos tenido, pues de una manera así como tan tajante, pues desde hace muchas décadas, ¿no? Son derechos interrelacionados, que les decía, creo que esto va a ser también, o es complejo ponerlo en la discusión desde el sector cultural, son derechos interdependientes e indivisibles, ¿no? O sea, no podemos compartimentarlos, los derechos humanos tenemos que entenderlos siempre de la manera más integral posible que podamos, ¿no? O sea, no son, digamos, como pequeños cajones o pequeños derechos que vamos, que nos otorgan, sino tienen que verse de una manera muy integral. Esto en nuestro país, pues digamos que llegamos tarde, ¿no? O sea, aún y cuando ya desde el 48, post Segunda Guerra Mundial, teníamos esta Carta Internacional de Derechos, tardó mucho en América Latina en incorporarse esta visión de derechos humanos,
a sus constituciones, ¿no? O sea, una cosa es que estuviera ahí, que estaba, digamos, ya en la discusión internacional, pero otra es que entrara ya de manera explícita, jurídica, a las diferentes constituciones. Y en este sentido, pues me parece muy interesante también pues esta tabla comparativa en la que vemos que México fue, de hecho, casi que de los últimos países que se tardó en las discusiones para incorporar y adoptar ya de una manera muy explícita los derechos humanos a nivel constitucional. Esto, para el ámbito de los derechos culturales, pues nosotros vamos a tener que en 2009, y por ahí ustedes habrán revisado o conocerán pues esta inclusión, ¿no? O sea, se incluye a nivel ya constitucional el acceso al disfrute a los bienes y servicios y al ejercicio de los derechos culturales. Esto pues va a ser una reforma importante, por ahí ustedes encontrarán diferentes posturas, ¿no? Habrá posturas muy críticas que digan, bueno, esto al final no vino a resolver el problema del acceso y del disfrute pleno, no vino a resolver pues la serie de obstáculos que enfrenta no solo el sector cultural, sino, como les decía, muchos sectores de la población, ¿no? En el disfrute pleno de su vida cultural, y habrá otras posiciones que digan, bueno, al menos ahora ya tenemos este texto o este apartado constitucional que nos da mucha fortaleza o que fortalece al menos jurídicamente mucho del actuar. En 2011, como bien les decía, a pesar de que pues, nos tardamos mucho como México en contexto latinoamericano en adoptar una reforma, en 2011 pues sí tenemos un hito, probablemente el hito más grande o el hito histórico más importante de nuestra Constitución desde 1917, ¿no? O sea, sí va a ser una fecha que es fundamental porque, como muestro en esta diapositiva, se modifican muchos artículos y incluyendo una serie de, pues cambiando el paradigma de mucha de la normativa a un paradigma de derechos humanos. Posiblemente el que más tenga impacto en nuestra vida, en nuestro quehacer, sobre todo para aquellos que trabajan desde instituciones culturales de diferentes ámbitos de gobierno, pues es que ustedes recordarán que anteriormente o incluso en nuestra formación cívica nos enseñaban o nosotros aprendíamos sobre las garantías individuales, ¿no? A partir de 2011 tenemos ahora un texto que reconoce los derechos humanos, no solo que se encuentren establecidos de manera explícita en la Constitución, sino en los tratados internacionales, ¿no? Y esto genera un cambio radical de cómo se venía pensando o cómo pensábamos todo el ordenamiento jurídico de normativo de nuestro país, ¿no? Esto sí viene a reforzar mucho la reforma de 2009, porque, bueno, anteriormente decíamos, bueno, tenemos el artículo 4 que sí establece que todos los mexicanos, mexicanas y todas las personas que se encuentren en territorio nacional gozan de esos derechos constitucionales, pero cuando se reforma el artículo 1 de 2011, resulta que ahora podemos exigir y las normas y programas y la actuación del Estado tiene también que tomar en cuenta los tratados internacionales, ¿no? Lo cual eso sí nos abre una carta muy grande, ¿no? Porque resulta que en derechos culturales sí hay muchos documentos, muchos tratados, muchos convenios y pactos que forman parte de todo esto que entendemos o le damos contenido como derechos culturales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, y si lo vemos un poco como una oleada histórica, es que pues sí ha tardado algunas décadas a partir de la Declaración Universal, de tener un pacto internacional que reconozca en específico los derechos culturales. Tenemos en el 82 Mundiacult, que fue la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, que fue determinante para concebir la cultura en su ámbito antropológico más extenso y diverso y amplio. Fue de hecho una conferencia que se llevó a cabo
en nuestro país y que se va a volver a realizar después de tantos años, de nuevo en 2022. Será otro momento muy interesante platicar sobre todo después de esto que hemos vivido acerca de hacia dónde tendrían que dirigirse las políticas culturales. Ahí hay que estar todos muy pendientes de lo que va a suceder en 2022. Tenemos una declaración de Friburgo que surge como una iniciativa de sociedad civil y de academia para tratar de dar contenido o para tratar de explicitar mucho más los derechos culturales y que no se quedaran, digamos, como enunciaciones o un articulado, pues como muy conciso. Tenemos en 2009 una reforma constitucional en nuestro país, después en 2011 la gran reforma constitucional en derechos humanos que lo cambia todo, o sea, realmente lo cambia todo en un sentido normativo jurídico. Y a partir justo de, bueno, estas reformas es que hay toda una serie de discusiones para llegar a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Como ustedes recordarán, desaparece, como lo entendíamos, CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se crea la Secretaría de Cultura y en el caso de la Ciudad de México, en 2017 se aprueba una nueva constitución en donde también se establecen derechos culturales específicos, ¿no? O sea, si lo vemos un poco en cómo en los últimos años ha venido avanzando este reconocimiento, en realidad estamos en un momento pues histórico y coyuntural donde hay cosas que son muy recientes, ¿no? O sea, tenemos muy poquitos años de haber reconocido los derechos humanos y todavía muy poquito tiempo de haber establecido o logrado normativas específicas en este ámbito. Por ahí sé que a nivel estatal, sé que en algunos estados también se están dando iniciativas para reconocer los derechos culturales a nivel de las constituciones de los diferentes estados, ¿no? Eso sería también, es algo interesante ver cómo cada Estado, pues desde su soberanía, desde sus congresos, también ha ido incorporando o no el tema de los derechos culturales. La gran mayoría, al menos que yo he revisado, he estado revisando las agendas de todos los estados, de los 32 estados, la gran mayoría ahorita está enfocado sobre todo en la reforma educativa y no tanto así, digamos, de manera específica en los derechos culturales, pero ahí habría que ver, estaría interesante revisar qué está pasando en nuestros congresos en este ámbito. Ay, aquí quedó, déjenme, creo que no se ve muy bien. Voy a cambiarle. Ay, a ver si así se ve mejor. Bueno, por aquí creo que ya logré que se vea un poco mejor. ¿Qué es lo que quedó, no? O sea, la gran pregunta y el gran dilema al hablar de derechos culturales es exactamente de qué estamos hablando, ¿no? O sea, revisamos la Constitución, revisamos los tratados, suena muy bonito, suena muy genérico, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo llegó esta enunciación a nuestro país, ¿no? O sea, si bien en la Declaración Universal hay un artículo 27 que por supuesto también tuvo su propia discusión acerca del derecho a participar o tomar parte libremente de la vida cultural y es muy interesante que también protege los intereses morales y materiales, ¿no? O sea, es decir, lo que tiene que ver con propiedad intelectual y derechos de autor, ¿no? Después en el Pacto Internacional también encontramos de nuevo esta enunciación de la participación y justo pues creo que una de las críticas a la reforma del artículo cuarto es que menciona el acceso, ¿no? Pero el acceso es solo una parte de lo que compone la participación, ¿no? O sea, el acceso es solo un componente, no es en sí el derecho cultural. Y en la Ley General de Cultura, si ustedes la revisaran, también hay un catálogo de 10 derechos culturales que por ahí también se discutió y que fue muy complejo llegar a esa propuesta a nivel de los congresos. Como les decía, una de las problemáticas que vamos a tener, sobre todo desde este ámbito, es justo cómo entendemos o cómo ponemos al centro la dignidad humana y cómo se interrelacionan los derechos culturales, ¿no? O sea, eso creo que va a ser uno de los retos que
que vamos a tener y que por supuesto ahorita que más adelante comentaré otros elementos, que por supuesto que estos derechos pues no funcionan en abstracto, ¿no? O sea, están inmersos en sistemas económicos, en sistemas capitalistas, requieren de recursos, es decir, en todos los ámbitos de los derechos humanos va a haber este dilema acerca de lo público y lo privado, ¿no? O sea, también en el derecho a la educación se habla del papel de las escuelas privadas, en el derecho a la salud, pues hoy más que nunca estamos viendo también la discusión sobre sistemas de salud público y privado, y también así vamos a tener discusiones interesantes respecto al derecho a participar en la vida cultural y qué sucede a nivel público y privado, ¿no? Como les decía, creo que una de las preguntas centrales o de estas preguntas que siempre encuentro o a las que siempre llegamos en discusiones en colectivo es justo el tratar como de operativizar o de especificar qué dilemas encontramos en este debate sobre los derechos culturales en México, ¿no? Porque eh, también los derechos culturales pues van a tener justo esta característica de, no sé si más complejos, pero sí una complejidad por el mismo contexto cultural en el que se ejerzan, ¿no? O sea, no es lo mismo ejercer o participar de la vida cultural en México o en diferentes estados incluso que en otros países, en otros territorios, ¿no? O sea, también los contextos específicos van a ser que haya dilemas específicos que resolver o que platicar, ¿no? También, pues, una gran pregunta va a ser justo esto, ¿no? O sea, cómo hacemos específicos, operativos, cómo incluso damos indicadores a los derechos culturales y de qué ámbitos hablamos al estudiarlos, ¿no? O sea, si cultura es un eje transversal, si la vida cultural es un eje transversal cotidiano de todo lo que hacemos, pues entonces, ¿de qué hablamos específicamente al hablar de los derechos culturales? Algo interesante es estas definiciones o que mucho también de lo que podemos estudiar sobre derechos culturales, hay una relatora especial de la ONU, que en estos momentos es Karima Fashid, me parece que es una estadounidense, y ellos emiten una serie de documentos pues muchas veces, si no resoluciones, sí emiten una serie de informes a nivel mundial, y a partir de esto que nos dicen, o que nos dice la propia relatora, la propia UNESCO, nos dice que son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso y puedan participar y contribuir de la vida cultural en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación, ¿no? O sea, nos va dando elementos, por supuesto también destaca que son ámbitos interdependientes, dinámicos, y que están o debieran estar reconocidos en la normativa tanto local como nacional e internacional. Esto también como les comentaba, a partir de diferentes documentos, también es que se dan discusiones para tratar de desentrañar estas palabras genéricas, ¿no? Y un documento que nos ayuda bastante en el ámbito de derechos culturales es la Observación General 21, ¿no? Que es una observación en la que también a nivel internacional lo que se busca es justo, las observaciones muchas veces lo que buscan es definir eso que dicen los convenios y los pactos de manera como muy, muy, muy consolidada, ¿no? O sea, si bien muchas veces los convenios y los tratados son como resúmenes, las observaciones lo que buscan es expandir, ¿no? O sea, decir, lo que quisimos decir es todo esto. Y en ese sentido es interesante que al hablar de participación, ellos hacen puntualizaciones importantes, ¿no? O sea, ellos dicen, cuando nosotros nos referimos a toda persona, no únicamente nos estamos refiriendo al individuo, sino también a las asociaciones con otras o a comunidades, ¿no? Que se identifican de manera cultural. Esto es complejo y bueno, para quienes han podido revisar la lectura que por ahí comparte Francisco Dorantes, que bueno, es un gran jurista y estudioso de los derechos culturales, él dice, esto sí fue un shock
para los demás derechos humanos, ¿no? O para incluso el mismo pensamiento jurídico, que muchas veces el pensamiento jurídico se basa en la persona, el individuo, ¿no? O sea, los derechos culturales vinieron a ser también, digamos que ese grupo rebelde de derechos humanos que pone sobre la discusión la necesidad de hablar de lo colectivo, ¿no? Ahí vamos a tener también temas muy interesantes, sobre todo en nuestro contexto en México y en América Latina. Con vida cultural también es muy importante, a lo mejor nos parezca mucho ya evidente, ¿no? Bueno, pues claro que vida cultural es algo complejo, es algo que vivimos día a día, es un proceso, pero para llegar a esta definición también tuvieron que pasar décadas, también tuvo que pasar pues muchas luchas, ¿no? De las propias comunidades a nivel internacional y a nivel nacional, para que no se restringiera la vida cultural a lo artístico, ¿no? Para entenderlo en un proceso mucho más complejo. Y la participación, si bien, bueno, aquí nos parece un poco redundante, también se refiere a los componentes de acceso, participación y contribución, ¿no? O sea, con participar o tomar parte, también la Observación General 21 nos está diciendo, o sea, no solo las personas y las comunidades tienen que verse desde una perspectiva pasiva en la que accedes al centro cultural, accedes a la actividad, sino también ellas deben de poder, aunque suene, digamos, redundante, participar de la participación, o sea, participar de qué políticas públicas se generan para que plenamente uno pueda participar de la vida cultural. Por supuesto que esto se complejiza más cuando hablamos, por ejemplo, de espacio público, ¿no? O sea, en la Ciudad de México y creo que en diferentes ciudades, pues hay un gran debate, ¿no? Respecto a cómo regular este derecho a participar de la vida cultural y regular, por ejemplo, el uso de las plazas o incluso de los propios músicos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay toda una discusión acerca de cómo regular, no coartar esa libertad de los músicos a poder tocar en las calles, pero también cómo regulamos que este espacio público pues es de todas y de todos, ¿no? Y que hay una participación, hay movilidad, hay comercio, hay muchas cosas que están sucediendo y que se contraponen, ¿no? O sea, esto, digamos que los dilemas que vamos teniendo, también dependiendo de los contextos, se van haciendo pues cada vez, o sea, digamos que cada vez que lo especificamos más o cada vez que lo apliquemos más a un contexto, un ejemplo, pues se va haciendo más complicado y entonces ya no se ve tan bonito como lo vemos así enunciado de manera genérica, ¿no? En términos de los ámbitos, sí es interesante que las diferentes relatoras, que creo que han sido todas mujeres, las relatoras sobre derechos culturales, sí tratan o bueno, sí hablan, por supuesto, de las artes, del tema educativo, de las lenguas, de los valores, pero es interesante que sí hay algunos elementos que podemos destacar, ¿no? O sea, al hablar de derechos culturales, sí también ellas resaltan mucho este tema de la protección, ¿no? O sea, la protección al acceso a la cultura, al patrimonio, y a los recursos que permitan tales procesos de identificación, ¿no? Y aquí vamos a tener también diferentes, pues vamos a tener temas bien interesantes ya cuando hablamos justo de bioculturalidad, porque después vamos a darnos cuenta que los derechos culturales no se restringen únicamente a la cultura en un sentido estrictamente humano o a esta separación de cultura y natura, ¿no? Sino resulta que también hay elementos naturales o elementos que han sido domesticados, como puede ser el maíz, el cacao, que permiten la identificación y que son fundamentales culturalmente, ¿no? O sea, yo creo que no nos entendemos muchos mexicanos y mexicanas sin el chile, sin el maíz, sin el frijol, sin la tortilla, ¿no? O sea, hay muchos elementos que muestran esta relación cultura-naturaleza y que son y forman parte de cómo hacemos sentido del mundo, ¿no? Entonces también va a haber un tema muy interesante o va a haber una discusión muy interesante respecto a derechos culturales más allá de incluso lo humano, ¿no? Sino de la vida en general. Pero bueno, un poco voy
Voy a apurarme un poquito más para que tengamos chance de platicar. A este preámbulo que me parecía importante e interesante, sobre todo para, digamos, partir de algunos elementos comunes. Sé que a lo mejor algunos de ustedes a lo mejor ya hayan tenido un acercamiento a los derechos humanos, a lo mejor para otros también hay algunos elementos introductorios, pero sí era importante para mí tener, digamos, que estos elementos para hablar de algo que ya había surgido desde la sesión pasada y que era precisamente, comentaban muchos de ustedes, justo de grandes problemas a nivel del sector, es precisamente los modelos de financiamiento, hacia dónde van los recursos, cómo se dirigen los recursos. Por ahí platicaban, ¿no? Algunos decían, pues sí, el Estado tiene una bolsa de recursos que tampoco es suya, o sea, forma parte de lo que nosotros mismos como contribuyentes otorgamos y que tiene que ser utilizada, ¿no? Y sobre todo para el fomento creativo y artístico, pero también está esta disyuntiva o este dilema acerca de lo público y lo privado, cómo generamos financiamiento. Y resulta que entonces al hablar de derechos culturales y como rompecabezas, cuando lo armamos o lo entendemos en un sentido ya específico económico, como les decía, los derechos no están ahí funcionando, digamos, en el ideal, en lo teórico, sino funcionan en contextos económicos específicos, resulta que las piezas pareciera que tienen lados distintos, ¿no? Pareciera que entonces hay un choque cuando hablamos de derechos y cuando eso lo vamos a analizar en un contexto de las industrias, del entretenimiento, del derecho de autor, de la propiedad intelectual, ¿no? Por ahí hay muchos, bueno, hay un movimiento hacker punk muy interesante, justo hablando de, bueno, cómo podemos hablar de derechos culturales cuando pues muchos de estos derechos de autor restringen el acceso. Por ahí incluso en la misma Fonoteca Nacional, que es una institución del Estado mexicano, por ahí incluso ellos alguna vez me platicaban que no pueden subir mucho del repertorio que ellos tienen sonoro porque alguien más tiene los derechos, ¿no? Alguien privado tiene los derechos. Y entonces ahí tenemos dilemas muy fuertes, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿cómo una institución pública no puede utilizar estos elementos que servirían para la difusión y para el acceso a la cultura e incluso derechos educativos porque están en tensión con elementos de cómo funciona el sistema capitalista o cómo el sistema capitalista también resguarda las ideas, ¿no? O las empaqueta, digamos, y también les pone un precio, un valor y derechos de quién puede reproducirlo, usarlo, compartirlo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener pues un gran dilema o un gran choque en donde entonces sí, digamos que se pone ya interesante la cosa, ¿no? A toda esta discusión sí hay también a lo largo de los años a nivel internacional se llegó a la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de 2005, ¿no? O sea, es decir, esta convención viene justo bajo este contexto en el que se ponían a discutir los países, los estados e incluso las empresas y sociedad civil y decir, bueno, que tenemos muy bonitas enunciaciones sobre los derechos culturales, pero estos derechos suceden, ¿no? O podemos estudiarlos también en un contexto o desde un contexto económico y es pues una de las primeras, sino que la primera convención que hace esta liga entre desarrollo sostenible y el sector cultural, ¿no? O sea, tenemos esta convención que sí va a ser pues un punto de partida interesante para esta relación entre economía y cultura y donde me parece que enuncia cosas interesantes, ¿no? O sea, ya al hablar de derechos culturales, ya enuncia cosas que tienen que ver con lo económico, ¿no? O sea, ya enuncia propuestas como esta, ¿no? O sea, crear un entorno propicio para que los artistas profesionales de la cultura puedan crear, producir, distribuir, difundir y disfrutar de una amplia gama de bienes y servicios y actividades culturales.
Así como comencé el día de hoy platicando justo un poco sobre los antecedentes de los derechos humanos, también es importante que siempre tomemos en cuenta que estas convenciones, que estos tratados, que estas discusiones se dan en contextos y tienen antecedentes históricos y políticos específicos, ¿no? O sea, mucho de lo que ustedes van a ver reflejado en esta convención de 2005 tiene que ver con los temores o lo que ya avisoraban desde diferentes países europeos respecto a la hegemonía, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? O sea, ustedes, cuando ustedes leen muchos de estos documentos, menciona mucho, muchas veces este tema de el norte siendo el gran creador y distribuidor, sobre todo de contenidos audiovisuales a nivel mundial, ¿no? Entonces, es interesante también cómo digamos que estos miedos comerciales, culturales, se ven reflejados en este tipo de tratados. Como les decía, algo muy interesante de este convenio y que, bueno, además es muy interesante porque sí tuvo un impacto o tiene un impacto muy importante, interesante en México. O sea, sí muchos estados, al menos en la Ciudad de México, sí es uno de los convenios a los que se les da seguimiento de manera local. Sé que por ahí también otros estados lo toman como un referente para cómo están analizando o reorganizando sus políticas culturales. Algo muy interesante es justo ya encontrar en una convención de este tipo la enunciación o el tema del fortalecimiento a las industrias culturales, ¿no? Como les decía, también esto que encontramos, ¿no? De reforzar las capacidades de los países de desarrollo. O sea, todo esto que encontramos es porque sí veían y sí hay también análisis de cómo pues hay países en los que se concentra muchas veces la creación y la distribución de contenidos, ¿no? Y que bueno, ahorita justo tenemos este dilema también mucho más grande porque pues muchos estamos consumiendo también a partir del confinamiento posiblemente muchos más contenidos culturales y estaría interesante que pensáramos de dónde vienen esos contenidos, ¿no? O sea, si son contenidos locales, contenidos nacionales o en su mayoría son contenidos internacionales. Ante esto, pues la UNESCO se dio cuenta que también tenía que entrarle al análisis de los ámbitos culturales desde el marco de estadísticas de la economía cultural, ¿no? Es decir, al hablar de derechos culturales, hablamos también de ámbitos específicos, al menos desde, digamos, el contexto internacional. Ante lo cual, la UNESCO organizó me parece que es una de los, digamos, las maneras de conceptualizar la economía cultural que tiene mucha mayor aceptación, incluso porque si ustedes se dan cuenta, ellos no usan la palabra industria, ¿no? Que a algunos también no les agrada que se use la palabra industria para referirse a lo cultural. La UNESCO en este sentido pues propone una serie de ámbitos que ellos mencionan como ámbitos culturales, ámbitos relacionados como el turismo, los deportes y la recreación, y ámbitos que son transversales a todas las actividades o a todos los ámbitos de la economía cultural, ¿no? Es decir, el patrimonio, la educación y formación, la archivística y preservación, es decir, hay ámbitos que ellos dicen, esos están presentes en en todos los ámbitos culturales. Cada uno de estos ámbitos pues también funciona al interior de una manera distinta y de una manera específica, ¿no? Es decir, las cadenas de valor van a venir o los ciclos culturales van a venir también a tratar de darle pues mucho mayor contenido, ¿no? A hablar de derecho y aquí va a ser interesante justo que tenemos el tema de la participación, ¿no? O sea, va a ser muy interesante que una vez que se desglosa este tema o que aterriza el tema de los derechos culturales y se encuentra con lo económico, hay una postura muy clara de decir, sí, al igual que a lo mejor otras industrias, otros ámbitos de la economía, hay un proceso de creación, de producción, de distribución, pero ustedes nunca encontrarán en un documento de la UNESCO, en un documento sobre derechos culturales, la palabra consumo, ¿no? O ni siquiera públicos y audiencias, ¿no? Lo cual es muy, muy interesante. En este sentido, las cadenas de valor o el análisis de cómo funciona
en términos de recursos y económicamente pues los diferentes subsectores o sectores o ámbitos culturales, pues también nos va a permitir, pues digamos que clarificar mucho de este acceso, ¿no? O sea, si hablamos de acceso en abstracto, pues posiblemente no sea mucho más complicado, ¿no? Saber a qué nos estamos refiriendo con ese derecho cultural, pero cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el ámbito cinematográfico, pues desde el ámbito cinematográfico, me parece que son un ámbito que tiene muy claro dónde están las barreras de acceso y de participación, ¿no? O sea, dónde están las barreras en cuanto a encontrar financiamiento para producir, dónde están las barreras de distribución y dónde están las barreras de participación, ¿no? Es decir, es muy claro que, por ejemplo, en el ámbito del cine en México, pues lo que se pide es salas más diversas para poder acceder eh, a contenidos diversos, ¿no? Esta manera de conceptualizar las cadenas de valor, pues hay muchos ejemplos o hay muchos países que realizan pues sus propios análisis, ¿no? Este, por ejemplo, es un esquema de Colombia, ¿no? Donde ellos de manera gráfica pues conceptualizan cómo funcionan diferentes sectores, ¿no? El editorial, por ejemplo, o sea, todo esto lo que nos sirve también es como para ver de manera gráfica que, por supuesto, cada uno de los sectores o ámbitos culturales funcionan distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo funciona económicamente el sector de la industria editorial que a lo mejor la industria musical, ¿no? O sea, pueden compartir elementos, pero tienen maneras específicas en que funcionan esos circuitos. Y bueno, solo para concluir y que podamos comentar más sobre este tema, que sé que es mucha información para el día de hoy, para esta mañana de sábado. En nuestro país, pues tenemos el sistema de cuentas nacionales del INEGI, en donde hay una cuenta satélite de la cultura, y ya de manera más actualizada o cada vez más reciente, hace unos 2 años presentaron este mapa transmedia que ahorita me parece que está siendo actualizado. Y bueno, al día de hoy tenemos también cada vez más, como más encuestas, más diagnósticos. O sea, hay una necesidad muy clara también desde el ámbito no solo económico, sino desde el ámbito de derechos culturales, de saber cómo funcionan los circuitos para encontrar dónde están las fallas, ¿no? O sea, para encontrar también qué se necesita intervenir, ¿no? Por ahí vi que hay una convocatoria de TELAR, ¿no? También desde gobierno federal para justo mapear o hacer al menos una aproximación a los agentes culturales. Esta, por ejemplo, que es de las primeras veces que veo en un documento oficial federal el hablar de las cadenas de valor o de los ciclos culturales, ¿no? O sea, incluso ellos quisieron nombrarle, digamos, de otra manera para quitarle, digamos, que ese peso a lo mejor mercantilista. Y yo diría que justo pues una de las principales preguntas justo que tenemos que hacernos es qué barreras y obstáculos existen, ¿no? Para la plena participación de la vida cultural, qué barreras existen en cada sector específico, porque eso nos va a dar pues mucha discusión justo para saber cómo entonces vamos a modificar o repensar o en dónde tiene que haber intervención para estas cadenas que sean mucho más fluidas, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en los análisis de la UNESCO, ellos dicen, bueno, es que el sector o los diferentes ámbitos culturales necesitan diferentes tipos de intervenciones, a veces financiera, a veces institucional, a veces legislativa, pero todo esto pues es un engranaje que lo que debe de permitir es una mayor distribución, redistribución y participación de creadores, tanto como de participantes de la vida cultural. Yo por aquí voy a dejar la presentación y abriría el micrófono para compartir si tiene